puede decir quiénes eran los hijos de Dios. Los descendientes de Adán y Eva. Una línea, unos dicen que eran los descendientes de la línea de Set, hombres piadosos. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo ahí? ¿Sí? Levanten la mano quienes estén de acuerdo con ese punto de vista. ¿Solo Andrés? Solamente yo. Otros dicen que no era la línea de Set, que eran ángeles, por la palabra de hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes están de acuerdo que eran ángeles? ¿Como 3 personas? ¿4? Bueno, muy bien. Y otros, yo les estoy hablando de los puntos de vista más, porque hay muchos. Y otros dicen que no, que eran unos reyesuelos. Como ellos tenían el poder, fueron y abusaron de las mujeres. Reyesuelos son como reyes. Pongámoslo en términos sencillos, reyes. ¿Quiénes están de acuerdo con este punto? Estos son los 3 puntos mayores de todos. ¿Sí? ¿Quiénes están de acuerdo con este punto? Bueno, aquí hay 5 personas que levantaron la mano y los demás entonces ¿qué creen? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ni idea? ¿Se dan de cuenta? El punto a que quiero llegar es este. Nosotros podemos tener diferencias con respecto a esto. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia nos da total claridad con respecto a este punto. Muchos teólogos dicen, no, son la descendencia de Set. Entonces la teología aquí de Andrés dice, no, son la línea de Set. Pero otros teólogos estudiosos dicen, no, no pueden ser ellos. Son ángeles. ¿Sí? Son ángeles. Y otros teólogos dicen, no, no son ángeles, son reyesuelos. Son los 3 más grandes. Podemos nosotros tener diferencias en esto y no afecta la parte doctrinal. No afecta la parte doctrinal. Ahora les pongo otro ejemplo. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuándo comenzó la iglesia? Bueno, hay varias posiciones en cuanto a esto, ¿sí? Unos dicen, bueno, la iglesia inició cuando Jesús llamó al primero, ¿sí? Ahí empezó a formar la iglesia. Cuando llamó a los primeros, ¿sí? A los primeros discípulos. Otros dicen, no, la iglesia inició cuando habló con Pedro y le dijo, ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo Mateo 26? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que ahí inició la iglesia. Y otros teólogos dicen no, inició en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, ¿sí? Vino el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro se paró y dio este discurso inspirado por el Espíritu Santo y dice que se añadieron a la iglesia, ¿qué? Como 3.000 personas. ¿Cuáles de ustedes de las 3 creen? A ver, levanten la mano. La primera. En la primera, cuando Jesús empezó a llamar a los discípulos. Levanten la mano. Ya estaba la iglesia. Que ahí se inició la iglesia. Ya estaba. ¿Sí? Listo, bajen la mano. A ver, levanten la mano quienes creen que no, que fue cuando Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Levanten la mano. ¿Otros? ¿Listo? Bájenla y levanten la mano quienes creen que fue en Hechos 2. Levanten la mano quienes creen que fue en Hechos 2. ¿Se dan cuenta? Que tenemos diferentes conceptos. Nosotros podemos tener diferencia en esto y no afecta la parte doctrinal. No afecta la doctrina. Pero en cuestiones doctrinales tiene que la iglesia tener unidad en la parte doctrinal. ¿Por qué? Porque si usted cree algo doctrinalmente y yo creo otra cosa, alguno de los dos tiene un error. Alguno de los dos tiene un error doctrinal. Alguno de los dos tiene la verdad. Y si se recuerdan en qué era
que perseveraba la iglesia primitiva? Una de las cosas que perseveraban. ¿En qué? Estamos hablando de doctrina. Sí, ellos perseveraban en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, pero también perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos no perseveraban en la doctrina de Pedro y otros en la doctrina de Juan y otros en la doctrina de Pablo. No, en la doctrina de los apóstoles. Por eso dice que unánimes todos. Porque en la parte doctrinal la iglesia debe tener unidad. 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 Y esto nos lleva, entendiendo esto, esto nos lleva al tema doctrinal que vamos a tratar en este día. Al tema doctrinal que vamos a tratar en este día. Y hoy vamos a hablar acerca de la soteriología. ¿Sí? ¿Alguno sabe qué es eso? La soteriología. Aquí en la iglesia podemos hablar en esos términos, afuera no. Afuera ni se les ocurra nombrar eso. La soteriología es la doctrina de la salvación o el estudio de la salvación. ¿Sí? Ustedes dirán, no, pero es que ya hemos escuchado mucho acerca de eso, yo ya me sé el evangelio, yo ya me sé. ¿Sí? Pero lo vamos a estudiar desde otro punto de vista. ¿Sí? Desde otro punto de vista. Hay 8 palabras básicas que nos describen la salvación desde diferentes ámbitos. 8 palabras que nos describen la salvación. 8 palabras básicas. ¿Cuáles son esas palabras? La primera es salvación, ¿sí? De esa ya hemos hablado bastante aquí. Esa no la vamos a tocar otra vez. La primera es salvación. La segunda es expiación, que está en un ámbito religioso. La tercera es redención, que está en un ámbito comercial. Reconciliación, que está en un ámbito familiar. Propiciación, justificación, adopción y regeneración. ¿Habían escuchado esas palabras? Sí, Levanten la mano. ¿Sí habían escuchado esas palabras? señor. Los demás no. ¿O sí? No todas, pero sí. ¿No todas? Unas. 8 palabras que describen la salvación desde diferentes ámbitos. ¿Sí? Lógicamente no vamos a estudiar las 8 porque aquí nos dan muchas clases y me permitieron 2. ¿Sí? Así que vamos a ver si alcanzamos a estudiar por lo menos una o dos. Una o dos. Y la primera palabra que tenemos es la predestinación. ¿Sí? Que esta se deriva de la salvación. La predestinación. Y vamos a entender qué es eso. Pero antes de eso, entendiendo que cada palabra describe un aspecto diferente de la salvación, hay distintas líneas doctrinales. ¿Sí? Hay distintas líneas doctrinales. Y hay, porque han surgido ¿qué? Filosofías y argumentos que tratan de explicar la palabra de Dios. ¿Sí? Conocemos a Dios por medio de 2 formas. Usted conoce a Dios por razonamiento o por revelación. Una de las dos. O conoce a Dios por razonamiento o por revelación. Cuando usted trata de razonar la palabra de Dios, es cuando salen diferentes tipos de doctrina. Por ejemplo, ¿cómo es posible que solo con yo orar, hacer una oración de fe sea salvo? ¿Cómo es posible eso? Y entonces el hombre trata de racionalizar y trata de estudiar cómo es posible. No, es que es posible por esto, esto y esto, y Dios lo pone sencillo. ¿Sí? ¿Cree o no cree? Sencillo. Pero el hombre trata de racionalizar eso. Y al nosotros racionalizar eso, salen diferentes grupos o diferentes doctrinas. Por eso es que conocemos a Dios por razonamiento o por revelación. Primera de Corintios 1:21, ¿qué nos dice? Primera de Corintios 1:21. ¿Ya lo encontraron? Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
Y aquí vemos que Dios eligió un método. ¿Sí? Calvino fue uno de los hombres que surgió de la Reforma. Calvino, ¿sí habían escuchado ese nombre? ¿Sí? Calvino fue un hombre que surgió de la Reforma. Él surgió del catolicismo. Él comenzó a estudiar, fue un hombre muy estudioso y formó una nueva doctrina basada en 5 puntos que describen una flor, el tulipán, pero en inglés el tulip. ¿Sí? La doctrina está basada en estas 5 letras, Él enfatiza en su sistema la soberanía de Dios. Enfatiza la soberanía de Dios. Él dice que la verdad es que no importa lo que hagamos, Dios en su soberanía decretó quiénes son salvos y quiénes no. En la soberanía de Dios. No importa lo que el hombre haga, porque Dios ya decretó eso en su soberanía. Dios ya predestinó eso en su soberanía. ¿Quiénes se salvan? Entonces resulta que Andrés, por más que haga, si Dios lo tiene para no ser salvo, usted por más de que haga intentos, usted ya no puede ser salvo, porque Dios ya determinó eso para usted en la soberanía de Dios. Él enseña esto, ¿sí? Y él enfatiza la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios se determina quién se salva y quién se pierde. ¿Sí? No les voy a hablar acerca de Calvino porque eso es algo largo. Voy a tratar de ser muy claro. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten su mano, pregunten, porque son cosas de pronto complicadas para entender. Arminio es otro hombre. Y este hombre surgió después de Calvino. ¿Sí? Él estaba en contra de estos 5 puntos. Dijo, no, eso no es posible. Y entonces él, ¿qué hizo? Hizo otros 5 puntos para refutar los 5 puntos de Calvino. ¿Sí? Arminio ya no puso el énfasis en la soberanía de Dios, sino en la responsabilidad del hombre. En eso puso el énfasis, en la responsabilidad del hombre. Él dijo, sí, el hombre debe salvarse, él tiene que recibir el mensaje, debe salvarse, pero también el hombre puede perder la salvación. ¿Sí? Usted puede ser salvo por la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una responsabilidad suya. En su responsabilidad usted recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Sí? Usted es salvo. Pero si usted se porta mal, usted puede perder la salvación. Resulta que el Señor vino y lo encontró a usted preciso en una discoteca, usted se va para el infierno. ¿Sí? Preciso, si usted estuvo allá haciendo malos negocios, con malas palabras, con malas amistades, usted se va para el infierno, usted pierde la salvación. ¿Sí? Y entonces este hombre, Arminio, pone su énfasis en la responsabilidad humana. ¿Sí? Todo está basado ¿qué? En lo que el hombre haga o deje de hacer. El hombre es responsable. Aquí ya podemos entender 2 cosas. Si usted es de las personas que creen en la soberanía de Dios y que la soberanía de Dios decreta quién se salva y quién se pierde, usted sigue la doctrina de Calvino, la doctrina calvinista. ¿Sí? Si usted es de las personas que cree que se pierde la salvación y que no hay seguridad eterna, que no hay seguridad de salvación, que todo depende de lo que yo haga y cómo yo me porte, usted sigue la línea doctrinal de Arminio. ¿Sí se da cuenta? Pero usted sigue uno de esos 2 puntos doctrinales. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Vea que esos 2 hombres fueron estudiosos de la Biblia. Pero, como le dije, y vuelvo y se lo repito, usted puede conocer a Dios por razonamiento o por revelación. Y estos
estos dos hombres sí, tienen cosas muy buenas, muy buenas. Pero hay cosas cerradas doctrinalmente. Hay cosas cerradas doctrinalmente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios coloca, o la Biblia coloca la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en un mismo nivel. En un mismo nivel. ¿Qué es lo que enseña Dios por medio de la palabra? Dios es soberano y en su soberanía estableció leyes, estableció normas. El hombre es responsable ante esas leyes. Dios estableció las reglas de juego, ¿sí? Y el hombre es responsable de sujetarse a esas reglas de juego. Voy a explicarlo mejor. Juan 3:16. ¿Qué es lo que nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo de los hombres, que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, ¿cierto? Primera de Corintios 15 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio que se mandó predicar. Este es el Evangelio que tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo murió por los pecadores, por todas las personas. Cristo murió por todos. ¿Cristo murió por algunos? Por todos. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Porque todos no han creído. Porque si Cristo murió por todos, ¿por qué todos no son salvos? Porque hay unas leyes. Porque hay condiciones Juan 3:16, que todo aquel que crea. ¿No han creído? ¿Sí se dan de cuenta? Dios colocó las reglas del juego. Dios puso las reglas del juego. Cristo murió por todos, pero todos no son salvos porque todos no creen. No creen. Y por eso la palabra de Dios pone la soberanía de Dios y la responsabilidad humana al mismo nivel. Calvino enfatiza la soberanía de Dios por encima de todo. Arminio enfatiza la responsabilidad del hombre por encima de todo. Por eso es que dice que la salvación se pierde. La palabra de Dios la colocan al mismo nivel. Dios pone leyes y el hombre es responsable de sujetarse a esas leyes, de obedecerlas. Y si no, recibe las consecuencias. Ayer hablábamos aquí con los jóvenes que para ir al infierno también hay que tomar una decisión. ¿Sí sabían ustedes? Para ir al infierno también hay que tomar una decisión. Para ser salvo hay que tomar una decisión. Pero para ir al infierno también hay que tomar una decisión. Y las personas eligen ir al infierno. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Entonces la responsabilidad humana está en creer, en depositar mi fe en Jesús. Pero si yo no creo, yo elijo ir al infierno. Porque usted puede ir a los dos lados, o al cielo o al infierno. O le cree a Dios o no le cree. ¿Sí? Dios estableció las reglas del juego y el hombre es responsable de sujetarse ante ellas, porque si no, sufrirá las consecuencias. Dios llama a todos para que sean salvos, pero el hombre es responsable de atender a ese llamado. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? Sí, en el mismo pasaje de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18 confirma lo que el hermano está enseñando, lo que doctrinalmente va conforme a la escritura. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Amén. Y aquí encontramos lo que la palabra de Dios afirma. ¿Sí? Hermanos, no tratemos de razonar. No tratemos de buscarle como esa explicación. Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Creámosle a esa revelación de Dios. Creámosle al Señor. Muchos dicen, no, yo todavía no me bautizo. Porque es que no estoy bien, no me porto bien. Es que todavía hay algo malo en mí, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que usted necesita es creer, y creer es una decisión. Y después de que creyó, bautícese inmediatamente. Además, usted no tiene ni siquiera que tomar clases bautismales, ¿sabía usted? Usted no tiene que tomar clases bautismales. Recibe clases bautismales para que usted entienda qué es lo que está haciendo. Claro, es una responsabilidad del líder. Pero usted no necesita eso. Usted lo único que necesita es creer. Creer. Si usted creyó de todo corazón, de ese paso de obediencia, el bautismo nos salva. Es una obediencia. Es un paso de obediencia. Pero muchas veces no somos capaces de dar ese primer paso de obediencia. Y si no damos ese paso de obediencia, pues no vamos a obedecer al Señor en lo que nos ponga más complicado. ¿Sí? Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Así es. Y si yo nazco de nuevo, es porque Nicodemo está metido en la enseñanza. Así es. Sí, Amén. ¿Está entendido hasta aquí? Bueno, esto nomás era la introducción. La introducción, porque quiero que tengamos claro esto. ¿Sí? Que tengamos claro lo que es la parte doctrinal. ¿Sí? La iglesia tiene que tener unidad en la doctrina. Usted no puede creer de que se pierde la salvación y yo que no se pierde, porque ahí estamos mal. Tiene que haber unidad. Unidad. Si usted cree que se pierde la salvación, usted es seguidor de ¿quién? Arminio. Arminio. Sigue el punto doctrinal arminiano. ¿Sí? Si usted cree que Dios determinó quiénes se salvan y quiénes se pierden, usted es calvinista. ¿Sí? Predestinación. Y ya entramos en el tema. Predestinación, la primera palabra. ¿Qué es predestinación? ¿O qué entienden? De antemano ya estaba Que estaba establecido, que antemano estaba ¿qué, mi hermano? establecido para dar ese paso. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más entienden por predestinación? Independientemente de las conductas que se tenga, el fin ya está determinado. Ajá. ¿Alguien más? Que Dios ya sabe, ya tiene quiénes son salvos y quiénes no. ¿Quiénes son salvos? Eso es, ¿qué? Pues él ya. Calvinista. Eso es calvinista. Pero en cierta manera sí. En cierta manera sí. Dios ya conoce quiénes son los que le han de creer y quiénes no. ¿Sí? Porque es diferente que Dios conozca quiénes le han de creer y quiénes no, a que Dios establezca quiénes se salvan y quiénes no. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Pero sí, tiene razón, Dios conoce quiénes le van a creer y quiénes son salvos y quiénes no. Dios lo conoce, claro. Dios lo conoce. Predestinación significa determinar por anticipado. Determinar por anticipado. Eso significa predestinación. Determinar por anticipado o ordenar por adelantado. ¿Sí? Vamos a tomar como referencia Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Y agiliza porque ya se me están acabando los minutos. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. El versículo 29 marca 3 palabras. El versículo 29 marca 3 palabras. La primera palabra que marca es un propósito. Un propósito. ¿Cuál es el propósito? Esta palabra.
¿Por qué? Cuando usted encuentre esta palabra en la Biblia, porque esta palabra marca un propósito. Un propósito. Y eso es lo primero. Propósito. Marca un intenso deseo de hacer algo. Dios marca algo que coloca antes. Antes de la creación, Dios tuvo un propósito. Que todos fueran salvos. ¿Sí? Él ya tenía un propósito. Dios tuvo un propósito al crear al hombre. ¿Sí? ¿Cuál fue ese propósito de Dios al crear al hombre? El señorearse. ¿Qué más? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo para crear al ser humano? Para que le conociéramos, que le sirviéramos, para que trabajáramos. Para que multiplicara la tierra. Y es duro trabajar, ¿cierto? El propósito que Dios tuvo al crear al ser humano es tener una comunión de amor con Él. Tener comunión con Él, compañerismo con el hombre. ¿Sí? Ese fue el propósito. Dios tuvo ese propósito antes de crear al ser humano. Y lo creó con ese propósito. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que el hombre interrumpió ese propósito de Dios. Por el pecado. El pecado interrumpió ese propósito de Dios. El pecado deterioró ese propósito de Dios, que es tener comunión con Dios. Y por eso fue que el hombre, ¿qué pasó? Fue sacado. Fue sacado de Edén. Se interrumpió ese propósito. Y nuevamente Dios tuvo un propósito para restaurar esa comunión con el ser humano. Esa comunión que se había roto allá en Edén, pero que ahora puede ser restaurada. Y por eso es que vino Cristo, para restaurar esa comunión del hombre con Dios. El hombre puede gozar de una comunión de amor a través de Jesucristo, ¿sí? Y de esa manera es que el hombre recupera ese propósito de Dios. Recupera esa comunión perdida, interrumpida por el pecado. De acuerdo a ese propósito somos llamados ¿para qué? Para volvernos a tener comunión con Dios. La segunda palabra es a los que antes ¿qué? Antes conoció. Y esto nos habla de un preconocimiento o de un conocimiento anticipado. ¿Sí? Un conocimiento anticipado. ¿Dios qué? ¿Es omnisciente o no? ¿Sí? Dios es omnisciente, es uno de los atributos de Dios. Él conoce todas las cosas. Todas las cosas. ¿Dios es eterno? ¿Sí? Él es eterno. La escritura nos dice que Él es el principio y el fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Él está fuera del tiempo. Cuando el hombre trata de racionalizar eso, ¿qué es lo que dice? Uy, ¿cuántos años tendrá Dios? Sí, yo tengo 40 años, yo tengo 25 años, porque yo me quedé en 25. Yo me quedé en 25. Yo tengo 25 años. Uy, Dios, ¿cuántos años tendrá? Dios debe ser un viejito. ¿Sí? Dios debe ser un viejito, porque ¿cuántos años Dios? Cuando nosotros tratamos de racionalizar eso, estamos mal. Porque Dios está fuera del tiempo. Fuera del tiempo. ¿Sí? Una vez yo hice una pregunta, le hice una pregunta a un profesor. Y le dije, bueno, la primera persona que murió con Dios se supone que va al cielo, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cierto? Entonces, la primera persona se fue para el cielo. ¿Y cuánto tiempo transcurrió hasta que la última persona que fue salva llegó al cielo? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Entre la primera y la última. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Cuándo es la última? La última es cuando Cristo venga, se cerró la puerta. ¿Listo? Llegó Cristo, la última persona fue salva. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera y la última en llegar al cielo? ¿Cuánto? ¿No? Los veo como dudando. No sabemos todavía la fecha.
al mismo tiempo. Llegaron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo. Para Dios no le afecta el tiempo, para nosotros sí. Por eso es que envejecemos. A nosotros sí nos afecta el tiempo, a Dios no le afecta el tiempo. Y se dan de cuenta cuando nosotros intentamos racionalizar y buscarle explicación a esto, es difícil. No lo entendemos. Pero si hay hombres que tratan de explicarte, bueno, ¿por qué el primero llegó y el último? Y empiezan a echarle matemáticas y sacan puntos doctrinales. Ah, no, esto es por esto y esto y esto. ¿Sí? Y lo que no entendemos es que hay cosas secretas que Dios nos reveló. Hay cosas, como nos dice la Escritura, que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Y hay cosas que vamos a conocer cuando lleguemos a ese lugar. No hay revelación. ¿Sí? Pero se dan de cuenta, a los que antes conoció, preconocimiento. Y la tercera palabra es Predestinación. predestinó. Pro-orizo. ¿Significa qué? Marcar un destino. Marcar un destino. Terminamos con esta cita porque ya se me fue el tiempo. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. ¿Qué era lo que estaba determinado que sucediera? Que Cristo muriera en una cruz, ¿cierto? Eso era lo que estaba predestinado, lo que estaba determinado a que sucediera. ¿Sí? Entonces, los calvinistas, ¿qué dicen? Judas estaba determinado a traicionar a Jesús. Y él, por más de que hiciera cualquier cosa, él lo iba a traicionar. Él no tenía opción. ¿Sí? ¿Sí se dan de cuenta? Sí. ¿Será eso cierto? No. No, la Escritura nos dice lo contrario. Lo contrario. Y no voy a profundizar en esto porque se nos fue el tiempo. Entonces, nosotros conocemos a Dios por revelación o por ¿qué? Razonamiento. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener la misma doctrina y perseverar en la misma doctrina. Así que ponga mucho cuidado a lo que a usted le enseñan, ponga mucho cuidado en lo que usted escucha, porque usted muchas veces puede afirmar su fe en una mala doctrina. No a todos se le puede decir amén. A no todo se le puede decir amén. Eso sí tiene razón. La doctrina es importante para estudiar las 3.000 religiones y 5.000 religiones que hay en el mundo. Para eso la doctrina, para hacer las diferencias que usted habla. Gloria a Dios que no somos religiosos, Claro, ni que lo vayamos a hacer. no menos. Padre, muchas gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. Y muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos revelas, Señor, grandes verdades a través de ella. Y podamos, Señor, sabiduría para tu iglesia, sabiduría para cada uno de nosotros, Señor. Para poder comprender tu palabra, Señor. Para poder entenderla, Señor, de una manera clara y sencilla, Señor. Para poder creer a la sana doctrina, Señor. Líbranos, Señor, de doctrinas erróneas, líbranos, Señor, de pensamientos de hombres, Señor, que quieren, Señor, materializar tu palabra o racionalizarla y bajarla, Señor, al razonamiento humano, Señor. Líbranos de ello, Señor. Y ayúdanos, Señor, para creer más, para obedecer más, para ser más fieles a ti, Señor amado. Para tener una fe, Señor amado, verdadera, Señor, que cree a tu palabra, Señor. Señor, te imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para que le dé la gloria, honra y alabanza.